Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy viernes 13 de septiembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy, viernes 13 de septiembre, en menos de un minuto. Primero, ayer se realizó el velorio del expresidente Alberto Fujimori en el Museo de la Nación con la presencia de la presidenta Dina Boluarte y de otros funcionarios del gobierno y del Congreso. Segundo, el Banco Central de Reserva volvió a recortar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, lo que se espera siga abaratando los créditos en el país. Tercero, el feminicida Sergio Tarache, capturado tras fugar a Colombia, fue sentenciado a 26 años de cárcel, pero la fiscalía apeló por considerar muy leve la pena. Cuarto, el gobierno de Estados Unidos le aplicó sanciones a 16 funcionarios venezolanos a los que responsabilizó de ser parte del fraude electoral cometido en la última elección presidencial. Y quinto, el CENAMI pronosticó un nuevo descenso de las temperaturas en Lima que podrían llegar a los 11 grados Celsius. Ok, ahora sí, vamos con el análisis de cada una de las noticias. Esta es la primera. Se realizó ayer en el Museo de la Nación el velorio del expresidente Alberto Fujimori y contó con la presencia hacia el mediodía de la presidenta Dina Boluarte, quien antes había enviado un arreglo floral y aprobado que se declare luto en honor al expresidente. Boluarte se acercó al féretro y le ofreció sus condolencias a Kenji y Keiko Fujimori, según reporta El Comercio. En general hubo bastante presencia de funcionarios públicos en el velorio. Estuvo el presidente del Congreso, Eduardo Salbuana, así como el primer ministro Gustavo Adriancén y los ministros de Educación y de Desarrollo e Inclusión Social, Morgan Quero y Julio de Martini, respectivamente, muy cercanos ambos a Boluarte. Mientras tanto, en las redes sociales hubo una discusión bastante intensa sobre si correspondía o no que el Estado peruano le diera honores de expresidente Alberto Fujimori, considerando los delitos por los cuales fue sentenciado. También se discutió si la presencia de Boluarte en la ceremonia y las otras atenciones brindadas debían tomarse como una muestra válida de respeto hacia un expresidente o un indicativo de lo necesario que es para el gobierno, por una cuestión de supervivencia política, actuar en este caso en línea con los deseos del fujimorismo. Voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día al final del podcast de hoy para comentar un poco más sobre el intercambio de ideas y pareceres que he tenido ayer con varios de ustedes a propósito del fallecimiento de Fujimori, así que si quieren escuchar eso, quédense hasta el final. Vamos con la segunda noticia. El directorio del Banco Central de Reserva decidió ayer volver a recortar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 5.25%, medida que permitiría que en los próximos meses continúen reduciéndose las tasas que pagan las personas y las empresas por los créditos en el Perú. La tasa de referencia del BCR es su principal herramienta de política monetaria contra la inflación. Por ejemplo, cuando los precios en el país suben de manera constante y generalizada, el BCR eleva la tasa para desincentivar el consumo y la inversión al incrementar los costos del financiamiento, y cuando la inflación está más bien bajo control, recorta la tasa para estimular el crecimiento de la economía. En este último escenario es en el que nos encontramos ahora. La inflación de Lima metropolitana se situó en 2.07% en agosto, casi al centro del rango que el BCR define como nivel ideal para la inflación, que es de 1% a 3%. Asimismo, la variación de los precios, sin contar los alimentos y la energía, que son los que más varían mes a mes, se redujo en agosto a 2.78%, también dentro del rango meta. Otro factor que toma en cuenta el BCR para tomar esta decisión son las expectativas de inflación, es decir, qué esperan los agentes económicos que suceda con los precios en el futuro. Y este indicador también ha venido retrocediendo y se situó en 2.44%. A esta decisión también ha contribuido que se dé por descontado que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de ese país, vaya a reducir su tasa de interés en su reunión de política monetaria de la próxima semana. La tasa en los Estados Unidos actualmente se ubica entre 5.5% y 5.25%, y se espera que la Fed la reduzca en 25 o 50 puntos básicos. Recordemos que estas tasas no solo marcan el costo de los créditos, sino también los rendimientos, y el BCR ha sido bastante cauto en reducir su tasa para evitar que los capitales migren masivamente a los Estados Unidos, presionando al alza el tipo de cambio.
Con el inicio de esta nueva etapa de la política monetaria en los Estados Unidos, el BCR podría tener más espacio para seguir recortando las tasas en el Perú y por lo tanto reduciendo el costo de los créditos en el sistema financiero para las personas y las empresas sin temor a promover una nueva alza del dólar como la que se generó en febrero y en junio de este año por ese mismo factor. Tercera noticia, ayer jueves se conoció que el Poder Judicial le impuso 26 años de cárcel a Sergio Tarache, implicado en un caso de feminicidio muy sonado en el que le quitó la vida a la joven Catherine Gómez de forma atroz en marzo del año pasado, cerca de la Plaza 2 de Mayo en el centro de Lima. Prefiero no abundar en los detalles, pero fue un caso horrendo que conmocionó pues, a la opinión pública. Luego Tarache fugó del país y terminó aprehendido finalmente en Colombia, donde fue extraditado. Tanto la defensa de los deudos de Catherine Gómez como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables habían solicitado cadena perpetua para él, mientras que la Fiscalía había pedido 30 años de cárcel, pero la sentencia, como les decía, que se adoptó por unanimidad fue de imponerle 26 años. Tarache, cabe mencionar, admitió la autoría del crimen. Se sabe que la Fiscalía ha apelado esta sentencia porque considera que la pena es muy baja para la gravedad del hecho. La madre de la fallecida Catherine Gómez, Cintia Machare, dijo sentirse, entre comillas, apenada y triste porque piensa que no se le ha hecho justicia a su hija. Tarache ya lleva recluido 9 meses en el penal de Ancón 1, como recordó El Comercio. Cuarta noticia, el gobierno de Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos por su responsabilidad en el fraude electoral, así lo califica, de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio. Estas sanciones incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia y al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero también se extienden a otros funcionarios involucrados con las elecciones y a militares y personal de inteligencia. Todas las propiedades y los activos en territorio estadounidense de cualquiera de estas personas serán bloqueados. En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense también impuso nuevas restricciones de visado contra autoridades cercanas a Nicolás Maduro y se estima que son cerca de 2.000 los funcionarios venezolanos que cuentan con estas restricciones. Estas medidas son parte de la nueva estrategia de los Estados Unidos para ejercer presión en Venezuela luego del de que el régimen chavista perpetrara pues, un fraude electoral en la última elección presidencial. Un alto cargo del gobierno estadounidense le dijo al diario El País que estas nuevas sanciones tratan de hacer a esos funcionarios responsables de cometer fraude electoral, falsificar los resultados electorales e intensificar la represión para extender ilegítimamente el mandato de Nicolás Maduro. Mientras que Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, aseguró que están tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su, entre comillas, represión al pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa. En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro rechazó las sanciones en los términos más enérgicos y calificó estas sanciones como nuevo crimen de agresión contra su país. Quinta noticia, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, anunció un nuevo descenso de las temperaturas en la capital, en Lima, para los próximos días. Según informó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que las temperaturas en Lima metropolitana puedan descender hasta los 11 grados Celsius, más o menos. Según el CENAMI, esto se registrará principalmente en los distritos que están ubicados más distantes del litoral, como La Molina, Ate, San Juan del Lurigancho y Santa Anita, donde se sentirá mayor frío, aunque no se descarta que distritos de la zona norte, como Puente Piedra y Ancón, tengan un descenso de la temperatura por debajo de los 13 grados. La bajada de temperaturas, de acuerdo con el CENAMI, puede verse acompañada de lloviznas dispersas, neblina y cielo cubierto. De la misma manera, informó el CENAMI que se espera un descenso de las temperaturas por la noche en la selva los días domingo 15 y lunes 16 debido al ingreso del 15º friaje en lo que va del año. Si bien las temperaturas diurnas rondarán los 30 grados centígrados en la selva sur y centro, las temperaturas nocturnas descenderán hasta alrededor de los 18 grados. Se espera también que previo a la bajada de temperatura en esta zona se presenten lluvias acompañadas de descargas eléctricas e incremento en la velocidad del tiempo.
Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero les ofrecí compartirles algunos comentarios en el espacio de la reflexión del día sobre lo que pude conversar ayer con varios de ustedes que me escuchan a propósito del fallecimiento de Alberto Fujimori. Esta es una reflexión con varias partes, así que espero me disculpen si me extiendo un poco. Primero que nada, muchas gracias a quienes consideraron que mi comentario en el podcast de ayer fue riguroso y balanceado. Ustedes saben que siempre ese es mi objetivo principal, aunque naturalmente dependiendo del tema hay personas que pueden estar lejanas de lo que yo considero una apreciación rigurosa y balanceada de un asunto en particular, sobre todo un asunto tan polarizante como el legado del presidente Fujimori, que como les comenté ayer ha sido el que más ha polarizado en los últimos 40 años al país. Hay entre ustedes quienes piensan que fui muy duro en mi valoración de Fujimori como figura histórica al detenerme a señalar los aspectos negativos de su gobierno, luego de haber comentado los positivos. Mientras que otros pensaron más bien que fui muy leve porque sienten que realzar lo positivo es como querer matizar o minimizar lo negativo. Yo no puedo evitar que se genere esa discrepancia, solo me toca abordarla transparentemente y compartir con ustedes mis apreciaciones con las que pueden coincidir o no. Ayer, como es mi costumbre, he aplicado la misma cordialidad con quienes me escribieron para discrepar que con quienes me escribieron para coincidir. Ustedes saben que opero siempre así y que incluso agradezco más a quienes me hacen llegar opiniones contrarias a las mías. Aquí nos preciamos en comité de tener suscriptores y oyentes que afortunadamente saben discrepar con respeto, y así debería ser porque, como bien dice el lema del comité, aquí opinamos sin sentirnos dueños de la verdad. Así que está bien que cualquiera se sienta en la libertad de desafiarnos intelectual o argumentativamente. Ahora voy al tema de fondo. Quisiera sugerirles que consideren lo siguiente. El psicólogo estadounidense Jonathan Haidt, a quien recomiendo mucho leer, señala que cuando pensamos en clave política, las personas tenemos un concepto de lo, entre comillas, sagrado, que no se refiere específicamente a cuestiones religiosas, sino a temas que para cualquiera de nosotros pues tienen una importancia tal que deben anteponerse a otras cosas. Lo que ocurre, como podrán imaginar, es que no todos consideramos como sagradas las mismas cosas. Tenemos órdenes de prioridad distintos y precisamente las distintas jerarquizaciones que puede hacer una persona respecto de otra pueden parecernos a nosotros moralmente cuestionables. Eso, debo repetir una vez más, es normal. Son discusiones que se dan en cualquier sociedad y que se tienen que resolver con el peso de los argumentos en democracia. El legado de Fujimori es uno que enfrenta, por ejemplo, a quienes consideran que la economía es más sagrada que la democracia, y viceversa. Varios de ustedes me han escrito ayer describiéndome tangiblemente, con lujo de detalles y penurias, cómo eran sus vidas a inicios de los 90. Claramente perciben la economía como algo más tangible que la democracia y naturalmente están entremezcladas en sus relatos sus emociones, lo que experimentaron en esos momentos cuando finalmente sintieron disiparse la angustia de tener que vivir pues, con la hiperinflación que dejó el primer gobierno de Alan García. Yo todavía era chico a inicios de los 90, pero puedo empatizar con eso. Para otros, lo sagrado puede tener que ver con la ideología. Sintieron o sienten que lo que logró Fujimori fue un triunfo ideológico en dos frentes, en lo que tiene que ver con la liberalización de la economía que les acabo de mencionar, pero también en haber vencido a una amenaza totalitaria que buscaba vencer a través de la violencia y la acción terrorista para llegar al poder. Otros pueden considerar la vida como lo más sagrado, pero no por eso llegar necesariamente a las mismas conclusiones. Las víctimas o los deudos del terrorismo del Sendero Luminoso, del MRTA, pueden sentir que el gobierno de Fujimori es el que luchó por sus vidas, asumiendo un compromiso político que gobiernos anteriores no tuvieron frente a esa amenaza. Pero si hablamos más bien de las víctimas o los deudos de los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas o policiales, en esa lucha, que también ultimaron y vejaron a personas inocentes, la situación se va a ver de manera muy diferente. Hay quienes incluso desde fuera del país pueden tener una apreciación sobre el impacto que tuvo el gobierno de Fujimori sobre lo que ocurrió luego en otros países de la región. Las tácticas que él empleó para concentrar poder luego fueron aplicadas en regímenes ideológicamente muy distintos, como el chavismo en Venezuela, el correísmo en Ecuador, el levismo en Bolivia o más recientemente yo diría el bukelismo en El Salvador.
Otras personas pueden considerar que lo sagrado es el dinero de los contribuyentes y que, por tanto, hay que sancionar drásticamente a cualquier persona que hace mal uso de él. Otros valoran la política como un ejercicio sagrado de construcción de consensos entre quienes piensan distinto y podrían pensar que la capacidad de nuestro sistema político para llevar a cabo tal cosa se vio profundamente mermada desde los 90 por el discurso antipolítico que surgió fuertemente en el primer gobierno de Fujimori y que sigue con nosotros hasta hoy. Con esto quiero decirles que hay distintas formas de aproximarse al asunto del legado de Fujimori. Yo no voy a decirles que hay una que es la correcta. No podría hacerlo porque lo que yo siempre les digo aquí es que las personas pensamos diferente y por eso tenemos puntos de partida diferentes. Pero, y este es un gran pero, los argumentos que podamos utilizar para sustentar nuestras posiciones no son igual de válidos o igual de persuasivos. Precisamente tenemos que medirlos a los argumentos de quienes discrepan para ver si realmente se sostienen o no. En mi caso personal, mi punto de partida es la defensa de la democracia. Para mí eso es lo más sagrado. Pero noten ustedes que mi concepto de democracia conversa perfectamente con lo que otras personas puedan considerar sagrado por encima de la democracia. No hay democracia, por ejemplo, sin respeto a la vida, sin proteger a este valor, sea de amenazas totalitarias, como fue en su momento el que un grupo terrorista o varios grupos terroristas en el Perú quisieran usar la violencia para llegar al poder, pero también de las acciones que pueda tomar el Estado mismo en contra de sus ciudadanos por la vía de la represión o de excesos punibles. No hay democracia tampoco sin respeto a las libertades, y aquí hablamos de las libertades políticas, pero también de las libertades económicas, que en el fondo son lo mismo. Para mí la democracia y la economía social de mercado son dos caras de la misma moneda, porque descansan o deberían descansar sobre los mismos principios liberales. No hay democracia tampoco, ni economía social de mercado sostenibles sin una política mínimamente funcional, y por eso yo creo que la antipolítica es algo que nos hizo y nos sigue haciendo un daño enorme, y pienso que es supremamente ingenuo seguir pensando a estas alturas que la economía y la política pueden ir o seguir yendo por cuerdas separadas. Siendo la democracia entonces mi punto de partida, no tiene que ser el de ustedes, pero es el mío, y uno además que no veo como excluyente de otras apreciaciones, es absolutamente natural que al evaluar el legado de cualquier político, no solo de Alberto Fujimori, sino de cualquiera, lo que esté en el centro de mi análisis sea cuán democrático fue. Y ahí hay mucho que decir sobre el caso específico de Fujimori, como lo que se tendría que haber dicho también sobre el caso de Juan Velasco Alvarado, o más recientemente sobre Martín Vizcarra, Manuel Merino, Pedro Castillo o la propia Dina Boluarte. No estoy poniéndolos a todos en el mismo nivel de gravedad, estoy diciendo que en todos estos casos, y otros más sin duda, corresponde hacer un análisis sobre cuánto apego a la democracia tuvieron estos políticos en su ejercicio del poder. Eso tiene que ser un análisis coherente, por supuesto, como varios de ustedes han anotado ayer. No se entiende que un mismo diario, por ejemplo, o una misma congresista califica a Fujimori como ex dictador, pero no haga lo mismo o no haya hecho lo mismo antes con Fidel Castro, por ejemplo. No puede decir alguien que es injustificable que Fujimori haya roto el orden constitucional y democrático, no importa cuáles hayan sido sus fines, pero que Juan Velasco Alvarado sí estuvo justificado en su asalto a la democracia porque sus fines sí eran los correctos, como digamos realizar la reforma agraria. O al revés, decir que Velasco Alvarado fue un dictador que violó el Estado de Derecho de manera inadmisible, pero que Fujimori no tanto, porque en su caso controló la inflación y al terrorismo. Algunos de ustedes que le tienen aprecio personal a la figura de Alberto Fujimori, por cualquiera de las razones que di al inicio, puede resultarles chocante que se utilice, por ejemplo, el término exdictador para referirse a él. Pero no hay nada de impreciso en ese descriptivo. Alberto Fujimori cometió un golpe de Estado en 1992 y se convirtió en dictador. Así fue como gobernó, al menos hasta que se eligió al CCD, el Congreso Constituyente Democrático. Ese es un hecho de la realidad, como lo es también que Velasco Alvarado cometió un golpe de Estado, como lo es también que Pedro Castillo quiso cometer un golpe de Estado. Así como al analizar el legado de Fujimori, no puede en ningún caso, pienso yo, dejarse de mencionar lo importantísimo que fue para el país el haber derrotado al terrorismo o el haber estabilizado la economía. Tampoco puede dejarse de mencionar el hecho de que cometió un golpe de Estado o que fue sentenciado por corrupción o que quiso reelegirse fraudulentamente en el 2000 y lo logró. Si vamos a hacer el análisis correspondiente, tenemos que ser, ya lo hemos dicho, coherentes. Algunos de ustedes me han dicho ayer algo así como, pero ¿por qué hablar de lo negativo si es una persona que ha polarizado tanto? Mejor ya verlo como un asunto familiar y dejarlo pasar sin mayores aspavientos. Que no ayuda, piensan algunos, a la reconciliación del país que sigamos discutiendo sobre estas cosas.
Entiendo que esta posición en algunos puede venir de una intención genuinamente positiva, de quienes ya están cansados de la polarización forzada entre fujimorismo y antifujimorismo, que encuentran hasta irracional por momentos. Y yo ya les dije ayer que coincido en parte porque sí creo que aplica aquí muchas veces un doble estándar que juzga de manera distinta al fujimorismo que a otros grupos políticos por las mismas conductas. Pero si queremos ser un país que aprende de sus errores, tenemos pues que ser capaces de discutir con ecuanimidad lo positivo y lo negativo, y no buscar tapar lo negativo simplemente para fingir que no hay discrepancia. Si el gobierno decide, por ejemplo, hacerle un funeral con honores de Estado a un expresidente, sobre el cual pesan cuestionamientos como los que recayeron sobre Fujimori, no se puede evitar que las personas opinen, más allá de que hayan opiniones que a uno preferiría no escuchar. Yo no creo en los defectos congénitos de los partidos políticos o en personajes que son supuestamente la encarnación del mal. Este tipo de comentarios para mí no vienen al caso. Yo creo que todas somos personas que mezclamos decisiones buenas y malas, pero quienes están en el poder potencian esas decisiones, las buenas y las malas, e impactan para bien o para mal en muchísimas personas. Por eso es que existe la democracia liberal, debo agregar, que necesita controlar el poder. Cualquier persona que entra en política debe saber que al término de su carrera o al término de su vida va a ser juzgado por la ciudadanía y por la historia, por cómo utilizó ese poder. Y ciertamente no vivimos en un cuento de hadas. Hay personas que ejercerán ese poder para hacer cosas muy positivas y otros muy negativas. Y ocasionalmente tendremos en una misma persona ambas cosas. Lo coherente y lo que nos permite aprender hacia el futuro es tener la ecuanimidad de poner las cosas sobre la balanza y no tapar un lado de esta porque no se quiere ver ese lado y solamente se quiere ver el otro, sea la parte positiva o la parte negativa. En lo personal, yo quiero vivir en un país que aprenda a funcionar como una democracia de verdad, en todo lo que esto implica, cuyos políticos y cuya población en general desarrollen fuertes convicciones democráticas y que esté vacunado ese país contra futuros golpes de Estado. Eso no va a pasar si no somos lo suficientemente coherentes como para reconocer cuándo los políticos que hemos tenido en el pasado han violado la democracia, y si no somos lo suficientemente autocríticos nosotros mismos para juzgarnos respecto de, por ejemplo, si apoyamos o no esas violaciones a la democracia. Porque el fenómeno de tolerar a los autócratas es circular. Uno puede pensar que no pasa nada si hoy tolero al autócrata que siento más cercano a mis ideas, pero eso es precisamente lo que genera las condiciones para que luego venga el autócrata del otro lado, el que va a poner en riesgo todo lo que yo considero sagrado. Muy bien, muchas gracias por escuchar. Esta es una reflexión compleja, pero ya saben ustedes que mi punto de partida es y va a ser siempre la defensa de la democracia, no importa de dónde provengan las amenazas. Yo he elegido el rol de decir la democracia importa, las formas importan, la política importa, y eso me pone a veces en posiciones que algunos preferían o les resultan incómodas, pero ya ustedes jugarán pues si estoy siendo coherente o no. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Man Group, y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta y seguir amplificando nuestro impacto. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.